Ya está en nuestros estudios el ministro de Seguridad de la provincia, el licenciado Alejandro Cornejo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En virtud de esta emergencia que se ha declarado a nivel provincial, hay un tema que está netamente relacionado a seguridad y es las llamadas que se registran en el 911 cuando la víctima o alguna persona cercana donde se produce un hecho de violencia hacia el 911. ¿Esta llamada tiene un tratamiento en particular? Sí, totalmente, y está buena la pregunta porque digo, cuando nosotros de seguridad estamos haciendo todo un diagnóstico barrio por barrio, cuando tomamos, te lo voy a decir en general, obviamente puede variar en los barrios por las distintas problemáticas, pero de las 1.500 intervenciones, bueno, resaltar 1.500 intervenciones por día que tiene la policía, 1.500 intervenciones, el 70%, 7 de cada 10, tiene que ver con cuestiones o de conflictividad social o de convivencia social o problemáticas intrafamiliares. El 20%, acá solamente en Salta tenemos aproximadamente, Salta Capital, 800 intervenciones por día. El 20% es por violencia familiar. O sea, son más o menos 160 a 200 intervenciones por día en violencia. El 50%, que son aproximadamente 400, 500 intervenciones por día, tienen que ver con cuestiones contravencionales, desorden de la vía pública, alcohol en la vía pública, ruido molesto, animales sueltos. Y el 30%, 300 intervenciones con cuestiones delictivas desde amenaza, daños y delito contra la propiedad y venta de drogas. Con ese diagnóstico que hoy estamos haciendo con un mapa de intervención policial, que no es lo mismo que el mapa del delito, porque hay intervenciones policiales que no son delitos, pueden ser contravenciones y son intervenciones. Nosotros estamos segmentando la ciudad, la hemos segmentado en sectores, con un diagnóstico que tenemos en un mapa georreferenciado, la cantidad de intervenciones, la recurrencia de intervenciones. Y además el horario y los días de intervención. Hay picos, mucha de la violencia familiar está asociada. Una gran mayoría se ven los picos de demanda a consumo de alcohol. Y muchas veces los fines de semana después de los partidos de fútbol, los partidos en los barrios, que efectivamente hacen el famoso tercer tiempo, después de jugar al fútbol, vuelven a las calles y se dan situaciones de violencia. Cuando analizamos todo eso, efectivamente, cada violencia, sabemos que la violencia familiar es un delito, o sea que ese 20% son 200 intervenciones que son delictivas. La intervención policial, en ese caso, nosotros sabemos que la cuestión de fondo no la resuelve la acción policial. La acción policial tiene que ser inmediata, tenemos que optimizar los recursos para llegar a tiempo, porque para evitar un mal mayor que puede darse de una agresión verbal, como son la gran mayoría, son peleas verbales, cuando se llega a la casa que discuten el hijo, la madre, o el padre con la madre, insultos, se tiran cosas, etc., a ya cuestiones mucho más graves que tienen que ver con heridas, con golpes y con posteriores casos que pueden ser obviamente de homicidios, por lo cual eso para el tratamiento de despacho policial tiene un código rojo para llegar lo antes posible y evitar un mal mayor. O sea que el 911 hoy está dando prioridad a ese tipo de llamados. Se da prioridad a los códigos rojos y depende de distintos tipos de intervenciones y el tipo de intervención y el barrio. Porque ¿qué ha pasado? Nosotros estamos haciendo un buen diagnóstico en ese sentido para poder hacer una optimización de la distribución de los recursos. Lo hemos charlado en algún otro programa, la lógica del Centro de Coordinación Operativa, que como yo digo, el Centro de Coordinación Operativa no está relacionado a un edificio, el Centro de Coordinación Operativa está relacionado a un nuevo esquema de trabajo operativo de la policía que es interárea y elimina la cuestión jurisdiccional. Haciendo el diagnóstico de intervenciones, nosotros estamos distribuyendo los recursos y por tipo de recursos. Hay barrios que efectivamente a ciertos horarios, donde se dan cierto tipo de intervenciones, por ejemplo, un desorden en la vía pública, no puede ir un patrullero con 2 policías, porque seguramente ese desorden, y así pasa, está asociado a 20, a 15 o a 30 personas, que obviamente con un solo patrullero y 2 policías se terminan generando situaciones bastante graves. Lo traigo de nuevo al tema de violencia. Dentro del decreto se prevé la creación de distintas figuras legales, pero hay algo que tiene injerencia netamente con la seguridad y es la puesta en marcha y en funcionamiento de botones antipánicos. Esto no ha funcionado en algunas provincias donde se hicieron operativos piloto. ¿Usted está a favor de la instrumentación de esto y lo cree efectivo? Yo estoy a favor de la articulación. El decreto también establece la conformación de los juzgados específicos, fiscalías específicas, porque el botón antipánico es una herramienta más que se le da la protección a la víctima. Pero también tiene que haber una instancia judicial y profesional con las distintas áreas que evalúan el tipo de riesgo que está afectada esa víctima. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy hay una realidad también que muchas veces se hacen consignas policiales. No se evalúa las distintas situaciones de violencia, ¿correcto? Entonces, la evaluación del botón, desde el punto de vista judicial también, hay que hacer una evaluación del riesgo, del tipo de violencia, a quién le sirve un botón antipánico. ¿Y técnicamente es aplicable esto? Sí, a raíz de lo que hemos hecho con el Centro de Coordinación Operativa y no en algunas zonas. O sea, sí y no. ¿Por qué sí y no?
En los ejidos urbanos que ya hemos establecido el Centro de Coordinación Operativa, como puede ser Salta y Gran Salta en la zona urbana, nosotros ya medimos los tiempos de respuesta por sector y tenemos tiempos de respuesta de 3 a 4 minutos en algunos sectores. En esos sectores que tenemos identificados muy bien, garantizando un tiempo de respuesta, ahí sí se puede ir aplicando, por eso va a ser gradualmente la implementación, dependiendo de la zona. ¿Esto ha implicado en las últimas horas que su ministerio se aboque a buscar quién está en condiciones de brindar esta tecnología? Estamos empezando a terminar de armar un borrador de pliego y bueno, irá a licitación, hay muchos oferentes porque ya lo han implementado, lo implementó Tigre, lo implementó la Policía Metropolitana, digo, es algo totalmente ya que tiene aplicación práctica, que se puede medir y que se puede evaluar, por lo que hay muchos potenciales, hay muchas empresas que lo brindan, así que haremos un pliego, se llamará licitación y bueno. Licenciado, en las últimas horas yo planteaba en el comienzo del programa que un abogado había planteado la posibilidad de que se decrete un toque de queda para que los jóvenes no puedan circular en ciertos horarios, ingerir alcohol y demás en cuanto a algunas edades. ¿Usted está a favor de esta medida? No. No cuando son medidas aisladas. Yo creo que ahí lo que tenemos es cierto, porque hay que entender el contexto en el que estamos viendo Salta, que no está ajeno al contexto que se vive en Argentina y de las problemáticas también latinoamericanas. Hay similitud, estamos haciendo un trabajo de investigación que lo estamos haciendo con otras policías de otros países, con trabajos ya desarrollados en Perú, en Ecuador, en distintas países y ciudades que tienen problemáticas, entre comillas, similares de conflictividad social, y lo que se persigue, es un nuevo esquema de trabajo policial que tiene que tener una intervención obviamente policial, la tradicional, pero de la mano se está dando esta situación que yo decía recién, el 70% de las intervenciones policiales, de 1.500 intervenciones, el 70% de esas intervenciones por día tienen que ver con problemática de conflictividad social o de convivencia social o de problemática de conflictividad intrafamiliar. Y sabemos que la acción policial no va a resolver la cuestión de fondo de eso. Sabemos que la acción policial puede, en el momento, en el contexto, en ese momento oportuno, evitar un mal mayor y en la o disuadir. Vía pública, impedir que circule es que la gran mayoría es vía pública y yo creo que no es con la prohibición que se logra. Creo que ahora nosotros estamos preparando un proyecto también que tiene que ver con mejorar las cuestiones contravencionales. Yo entiendo que ese proyecto va hacia una aplicación dentro de la contravención de ciertas prohibiciones. La contravención tiene que ajustarse a la problemática actual, porque contravenciones tenemos 600 por día. Si tendríamos que aplicar la contravención, que para eso surge la contravención, tendríamos que tener hoy todos los policías en tarea administrativa haciendo actas contravencionales. Y no tendríamos policías en la calle. Exactamente. Entonces, las normas, yo por eso sí estoy a favor de la modernización de las normas para hacerlas aplicables y sustentables. En ese sentido, creo que ya el diputado Godoy está planteando una reforma en la ley de contravencional, entiendo con figuras tipo flagrancia también, como para reducir o optimizar el proceso y que haya penas, porque la norma contravencional, la ley contravencional, son normas de convivencia. Y ahí están la vía pública, el consumo de alcohol en la vía pública, y si las normas de convivencias, actualmente hoy, para aplicar una contravención hay que hacer todo un procedimiento que no damos abasto, no se puede, y además para pagar una multa de 10 pesos. Hay un tema que el ciudadano día a día no lo palpa, pero que es una problemática que indudablemente recae en el Ministerio de Seguridad. Se trata de la puesta en marcha de un nuevo sistema en cuanto a los procedimientos por microtráfico que hoy los hace la policía, razón por la cual las unidades carcelarias son las que albergan a presos que infringen la ley con respecto a la tenencia de estupefacientes. Ya tenemos, digamos, unidades carcelarias como por ejemplo la de Metán, donde no se están recibiendo presos, las comisarías se están convirtiendo nuevamente en lugares de detención que habían dejado de serlo. ¿Hay alguna medida desde el gobierno para hacer frente a esto teniendo, le doy más datos, por ejemplo, la unidad carcelaria número 1 está totalmente excedida, la unidad de mujeres también, el centro de detención que era la alcaidía hoy es una cárcel, ya no es una alcaidía? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Es cierto, yo por eso digo que fue una medida excelente, una decisión voluntaria que toma la provincia, el Estado, porque una decisión pero política. Pero sin preparar los recursos técnicos y materiales suficientes. Se tenía una proyección de cantidad de personas que iban a tener prisión preventiva en el primer año y esa proyección fue superada abismalmente. Te diría que se alcanzó en el primer trimestre la proyección anual. No es que no se proyectó. Hay un plan de obra que se está ejecutando. ¿No se previeron bien los números entonces? No digo que no se previeron el número, pero había una proyección de cómo iba a crecer la población penal. Se calculaba más o menos un 10%. Y para ese 10% estaba organizado. ¿Creció mucho más?
te diría que hoy el 20%. Hay 400 personas con prisión preventiva de la aplicación de la norma por este tipo de causas. 400 de una población penal que eran de 2.000, 2.050, 2.100, o sea, el 20%. Eso es cierto. Ahora bien, hay una proyección de obras, estamos por inaugurar ahora en 30 días la alcaldía de Tartagal, estamos haciendo nuevos pabellones de mínima seguridad porque el perfil... Una alcaldía de Tartagal que puede ser para 200 personas y ya está Exacto. excedido el número desde que la inauguramos. Totalmente, pero a ver, eso no tiene que quitar, yo entiendo, y efectivamente la planificación de muchas de las cuestiones, digo, hay que hacerla, se está haciendo y el ritmo de obra no acompaña lo que fue mucho más eficiente el proceso. Digo, veamos lo positivo. Lo positivo es que efectivamente dio resultado y está mostrando, decir, basta de tomar algo como natural y como algo que ya la gente, digamos, se podía vender droga y no pasa nada. Eso se está terminando en la provincia de Salta, sí pasa, terminás preso. Esa es la señal. Ahora, eso genera consecuencias y otros costos asociados, que son, obviamente, ampliar la capacidad operativa del sistema penitenciario, ampliar la capacidad Mientras operativa tanto, de las comisarías van a ser lugares de detención por no, ahora. en algunos lugares del norte donde no hay alcaidías, porque la alcaidía principalmente, bien los decías, es el lugar donde en teoría están quienes están procesados, de repente con prisión preventiva, y en teoría, ¿no es cierto?, las cárceles ya son donde están los condenados, con condena firme, etcétera. Entonces, donde no hay alcaidías, hay lugares de detención, digamos, como puede ser en el norte, donde están las obras de la alcaldía por finalizar. El ritmo de obras de envergadura que son muy costosas del servicio penitenciario, no están acompañando la velocidad de lo que fue el proceso con las reformas tanto del Código Procesal Penal y del sistema de adhesión a la desfederalización del microtráfico. Generó, efectivamente superó al día de hoy, duplicó la planificación establecida para el primer año. Como responsable de un área que maneja la fuerza de seguridad, ¿qué opina con respecto a cómo actuó, digamos, se actuó a nivel nacional en cuanto a la situación del jefe de la Policía Federal en un hecho donde se ve seriamente comprometido y no se lo separa de su cargo? Yo en eso siempre quiero ser prudente. Yo cuando digo, en primer lugar, la situación en ese momento también, creo que hasta por cuestiones del momento, tal vez la información que surgía era confusa, digo, de los hechos en sí, porque por lo general cuando hay un siniestro vial, el siniestro se da y la policía va al siniestro vial. Acá se dio el siniestro donde estaba el control policial, por lo cual, gracias a Dios, y en primera instancia no fue una tragedia, que ahí sí la cosa es totalmente distinta. En segundo término, se dio toda una confusión, digo, y ya está en manos de la justicia, espero que los peritajes que se están haciendo desde el Ministerio Público, en fin, determinen efectivamente cómo fueron los hechos, las velocidades, etcétera, etcétera, todas las dudas que están. Después, está en cada uno, yo en lo personal, como funcionario público, sabemos que tenemos doble responsabilidad ética, moral y de comportamiento. Si hubiera sido un funcionario de su área, ¿usted lo hubiera separado del cargo? Seguramente yo lo hubiera separado. Ahora, se ha cuestionado cómo fue el procedimiento por parte de los efectivos policiales. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Ya usted lo ha reconocido que hubo falencias. ¿Cuáles son las medidas administrativas que se han dictaminado? Asuntos Internos está evaluando todo el procedimiento del personal policial, pero con una particularidad que no existe en la particularidad. El siniestro vial se da en el puesto de control. Entonces, al darse eso y resultar herido 3 efectivos, la confusión, lo primero que se hizo es ver el resguardo de las personas que habían sufrido. O sea, la policía estaba también en un estado de shock que tenía que ver cómo estaban las personas, cómo estaban ellos. Fue particular el hecho. De hecho, en realidad, la notificación está en los informes, seguramente la justicia lo determinará. Se hace consulta a la Fiscalía ahí a los 20 minutos, porque el puesto, entiendo que fue, no me acuerdo qué dependencia, cuando se hace conocimiento de Los Álamos, la dependencia de Los Álamos, hace el llamado a la Fiscalía, pero lo primero que fue la atención urgente de quienes resultaron heridos de este siniestro, que fue particular. Digo, hay que entender que el siniestro se dio en el puesto de control, con la policía ahí. Entonces, lo primero fue resguardar la vida de quienes estaban ahí, atenderlo, ver la cuestión de salud, SAMEC, hospitales, y posteriormente, cuando vino no era el jefe de servicio. ¿Y esas personas están separadas del cargo hasta tanto se hace? ¿El personal policial? Sí. No. ¿Continúan en funciones? Sí, continúa. Nosotros en paralelo hacemos una investigación a ver si el procedimiento estuvo bien. Todas las cuestiones que se pusieron en tela de juicio, nosotros también, independientemente de la instancia judicial en la que está, asunto interno, hace una tarea administrativa. Lo que también pasó, la verdad que fue una cosa extrañísima, que cuando va el comisario a cargo, también sufre una descompensación, por otro motivo. El que tendría que hacer se descompuso, sufrió no fue preinfarto. Dijo, no puedo creer que hacen estos policías, dijo. Fue una cosa
La verdad que fue una situación particular y yo no voy a hacer juicio de valor del comportamiento de terceros y espero que se revele bien la cuestión puntual porque sí generó mucha confusión y tal vez ahí, en esa confusión del momento y tal vez en la mala comunicación o la no comunicación oportuna, generó suspicacia, cositas que espero que se revelen, pero en lo personal, digo, fue un siniestro vial, gracias a Dios, no fue una tragedia. Ministro, su antecesor en los últimos días dijo que la situación que se vive en el norte provincial, más precisamente en Salvador Massa, es propio de la frontera. ¿Usted considera que esta situación es así o hay una falta de conexión de fuerzas policiales para poder llevar la calma a esa población que realmente la necesita? Mira, Mónica, no le escuché a él, sí escuché cómo se tituló la noticia, yo no quiero decir absolutamente nada, no le escuché cómo fue. Conociéndolo, pues no lo escuché, entiendo que querrá... Estamos hablando del ministro Silvestre. Sí, no, por eso, conociéndolo, interpreto que lo que hace que es cierto que las zonas y todas los municipios, zonas urbanas fronterizas, tienen una particularidad Sí, pero especial. Por eso no podemos dejar a la deriva No, a la totalmente, gente. no, por eso. Ahora yo hablo de posición, yo como ministro de Seguridad le digo, independientemente de ello, nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos y lo estamos haciendo y coordinando tareas con Gendarmería. Ahora, es cierto también que, además de la conflictividad que puede tener un municipio no fronterizo, que también vive la problemática de convivencia social, de violencia familiar y de cierto delito, a un municipio que es fronterizo le sumas la frontera, el tráfico ilegal y la comercialización de todo tipo, de una zapatilla, esto y todo lo que es ilegal. Abajo de toda esa comercialización ilegal hay toda una cuestión conflictiva y también delictiva porque genera ciertos aspectos. Entonces, efectivamente hay que redoblar más esfuerzo en la zona fronteriza en coordinación con las fuerzas nacionales porque claramente hay una competencia que no es nuestra. Yo no quiero sacarme responsabilidad de por medio, pero nuestra competencia de migraciones no es nuestra, no es provincial. La competencia del resguardo fronterizo tampoco. Lo que sí hay que hacer, y lo estamos haciendo a través de la mesa de trabajo con el Ministerio de Nación, es una mesa de análisis criminal donde sí estamos trabajando juntos en las líneas de investigación de microtráfico y macrotráfico y distintas líneas de investigación que hacen a la narcocriminalidad y a distintos tipos de delitos complejos en zona de frontera. Ministro, usted es uno de los funcionarios técnicos que puso el gobernador Juan Carlos Romero en los últimos nombramientos. Romero no, Juan Manuel Urtubey. ¿A usted le interesaría incursionar en política? Lo digo acá y espero no. La verdad es que no. Tampoco me considero técnico solamente. Creo que, en primer lugar, todo funcionario y todo ministro también hace política. Yo en el día a día de mi gestión es política. Yo atiendo y hablo con todos los intendentes, diputados, senadores, trabajo con todo el mundo. De hecho, no me alcanza el tiempo. Ojalá tendría más horas del día. ¿Quiere decir que se diferencia del resto de otros funcionarios que sí dicen que son netamente técnicos? No, es que yo no me considero netamente técnico porque hago política también. Ahora, política partidaria, distingamos, porque que digan no política, yo política hago, y por supuesto, y me debo a una persona que es Urtubey, y entré por él en la gestión pública con vocación de servicio y me voy a ir cuando él no esté, o a lo mejor antes cuando me eche o me diga que ya no me necesita, pero lo que sí puedo decirle que yo política partidaria no, participación activa de política partidaria no, y no me interesa ninguna candidatura, porque me apasiona lo que hago, soy un apasionado de la gestión pública, pero de la gestión pública, que tiene política todos los días. Pero la verdad que no creo y no me veo útil en candidatura política y lo dudo que sea. Licenciado Alejandro Cornejo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.